Muy buenos días a todos nuestros amigos de Geografía del Poder. Bienvenidos a una conversación más sobre geopolítica, relaciones internacionales y contextos de poder en el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en desarrollo y que creo que tiene mucho que ver con el nombre de nuestro canal, que es el contexto, ¿no?, de la geografía del poder. Y quiero hacer referencia particularmente a esta estrategia que está planteando podríamos decirlo así, ya oficial presidente Donald Trump. Y digo oficial porque el día de ayer, 6 de enero, pues ya se hizo oficial, ¿no?, la contabilización final de los votos de la pasada elección, con lo cual, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Donald Trump será el presidente, pero bueno, habría que esperar también la oficialización de la contabilización final de los votos. En ese contexto, Donald Trump está realizando una serie de estrategias territoriales, y es donde nos queremos enfocar el día de hoy, en analizar exactamente qué significa este contexto de lo territorial, por dos razones fundamentales. A lo largo de la historia de Estados Unidos, el proceso de expansión del territorio ha sido un proceso fundamental para poder hacer dos cosas. Uno, un territorio clave para poder llevar a cabo un proceso acelerado de acumulación de capital, es decir, el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos se afincó de una manera muy importante en el desarrollo de su territorio. Y por otro lado, el proceso de expansión, primero hacia el oeste, después de que se concluyen la independencia de las 13 colonias, y posteriormente el proceso de expansión hacia el oeste. Y allí hay dos momentos clave en el siglo XIX. Primero, en 1804, la compra de la Luisiana por parte del presidente Thomas Jefferson, que negocia el territorio de la Luisiana, que en aquel momento prácticamente iba desde el sur de Canadá hasta el Golfo de México. Un territorio enorme que adquiere Jefferson en una negociación con Napoleón. Esa compra resulta muy importante porque también establece por primera vez una práctica política que va a ser central en la historia de los Estados Unidos. La primacía en política exterior por parte del poder ejecutivo. Eso es muy importante porque recordemos que la formación de Estados Unidos, en el marco de la Revolución Americana y la independencia de Estados Unidos, un elemento clave que se marcó siempre como un diferenciador de Europa era la división de poderes, la famosa división de poderes que se enseña prácticamente desde la educación básica. La división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que siempre se suele enseñar como los pesos y contrapesos para que el poder no recayera en uno solo. Bueno, cuando Jefferson lleva a cabo el proceso de compra de la Luisiana, establece una primacía, establece una práctica política donde la primacía en política exterior va a recaer particularmente en la toma de decisiones del poder ejecutivo. Cuando vendrá el segundo proceso de expansión territorial, ya con el presidente James Polk, en el contexto de la expansión hacia el oeste, ahí va a ser necesaria una acción de política exterior centrada en el uso militar. Y ahí vendrá la guerra con México. ¿Okay? La guerra con México de 1846 al 48 va a establecer un preámbulo por dos razones. Número uno, porque es la primera guerra, digámoslo, efectiva en el exterior, que va a tener como resultado un gran éxito territorial. Un éxito territorial que va a significar, para el caso de México, la pérdida de más de la mitad del territorio. Y por otro lado, una expansión territorial que le va a permitir a Estados Unidos prácticamente conectar la costa del Pacífico con la costa del Atlántico. Ese fenómeno es súper importante de tenerlo en cuenta para comprender que las expansiones territoriales en Estados Unidos fueron fundamentales para poder consolidar la base territorial del dinamismo del capitalismo norteamericano en el siglo XIX. Muchos autores norteamericanos les gusta citar, por ejemplo, el hecho de que prácticamente
la totalidad de la geografía económica norteamericana y sobre todo las divisiones territoriales en materia de producción económica regional, pues fueron establecidas en el contexto del siglo XIX. Esos dos fenómenos, la compra de la Luisiana y la expansión hacia el oeste tras la guerra con México, juegan un papel importante. Después habrá otra compra territorial también central, que será la compra de Alaska. La compra de Alaska que Rusia decide vender a Estados Unidos para evitar que Alaska cayera bajo manos del control británico. Bueno, menciono esto como un antecedente histórico para entender, y aparte me faltaría mencionar uno más. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, no hay que perder de vista que se desarrolló lo que se conoció como el Comité de Estudios para la Guerra y la Paz, que en aquel momento coordinaba un importante asesor del presidente Roosevelt, el geógrafo Isaiah Bowman. Bowman en aquel momento desempeñó un papel clave, no solamente como un asesor de gran relevancia para el presidente Roosevelt. De hecho, Bowman ya había desempeñado un papel clave como asesor del presidente Woodrow Wilson en el contexto del Tratado de París, en el marco final de la Primera Guerra Mundial y la redefinición de las fronteras de Europa del Este. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto del Consejo de Estudios para la Guerra y la Paz, Bowman planteaba algo muy importante. Ese consejo, ese centro de análisis, en el marco del Consejo de Relaciones Exteriores, tomaba como consideración o como marco de referencia dos marcos territoriales. El Lebensraum alemán, recordarán que Alemania en aquel momento, bajo las ideas de la geopolítica alemana y diseñadas y dirigidas por Karl Haushofer, el importante geógrafo asesor de Hitler, hablaban mucho del Lebensraum, el espacio vital alemán, que básicamente se refería a la necesidad de Alemania de expandirse hacia el este. De ahí que la invasión a la Unión Soviética y el control territorial de la ex Unión Soviética, particularmente Rusia, era fundamental. Sin embargo, en el Consejo de Estudios para la Guerra y la Paz, dirigido por Bowman, planteaban un elemento primeramente territorial que denominaron como la Grand Area. La Grand Area básicamente se componía por la totalidad del continente americano, en donde Groenlandia jugaba un papel importante dentro de la arquitectura de defensa continental de Estados Unidos. Dicha arquitectura se extendía prácticamente hasta América del Sur, hasta Argentina, e incluía los territorios que controlaba el Imperio Británico en el sudeste de Asia y en el Medio Oriente. Esa básicamente era la Grand Area de Estados Unidos. Esa es la base territorial que Estados Unidos va a utilizar para llevar a cabo sus operaciones militares en el Atlántico y en el Pacífico. Pero resulta muy importante el contexto territorial en Groenlandia desde el contexto de la Grand Area de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora, en este proceso de transición hacia el ascenso de Donald Trump, juega un papel también importante. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha planteado que Groenlandia debe de formar parte de una esfera de seguridad de lo que podríamos denominar una gran América del Norte. En el contexto donde Trump habla de hacer América grande de nuevo, también está planteado de nuevo un contexto territorial. Yo incluso añadiría prácticamente en una gran similitud a lo que en su momento se denominó el Lebensraum de Alemania. Creo que ahora Trump está planteando una especie de Lebensraum estadounidense, un Lebensraum en América del Norte. Teniendo en consideración estos dos factores, creo que se vuelve muy importante también tener en mente lo siguiente. En el marco de las relaciones que se han presentado recientemente entre Estados Unidos y Canadá y entre Estados Unidos y México, ya han salido en redes sociales, digamos, de grupos de extrema derecha en Estados Unidos, dos mapas, o prácticamente un mapa. Uno donde se está planteando la integración de Canadá
como un estado más de Estados Unidos, y lo mismo hacia México. Con México básicamente se plantea la mitad del territorio, del espacio territorial mexicano. Y dentro del espacio de América del Norte se añade también Groenlandia. Es decir, creo que estamos ahora visualizando el fundamento territorial de una estrategia de control en América del Norte, en la que Estados Unidos está buscando reposicionarse para poder hacer un contrabalanceo, particularmente contra Rusia. El control de Groenlandia le permitiría a Estados Unidos tener eventualmente bases militares en el Ártico, en una región donde Estados Unidos no tiene posicionamiento, porque recordemos que a pesar que Estados Unidos tiene presencia en Alaska, pero carece de una presencia robusta en el Ártico, particularmente porque Estados Unidos no firmó o no forma parte del acuerdo de 1982 de Montego Bay en materia de derecho marítimo, lo cual limita mucho la posibilidad también de la presencia norteamericana en Alaska. En un escenario como lo ha planteado Trump, de integración con Canadá y sobre todo de adquirir Groenlandia, si ese proceso se llega a consolidar, no lo vean como una locura de Trump, véanlo conectado con la larga tradición de expansiones territoriales, ya sea por medio de compras de territorio, es el caso de la compra de Alaska y la compra de la Luisiana que ya citamos, y que un eventual Groenlandia Purchase pues plantearía un escenario en el que Estados Unidos solamente incrementaría su presencia y su dominio territorial en América del Norte. Dejaremos para un segundo video cuáles serían las implicaciones y las estrategias geopolíticas que requeriría y para qué estaría orientado dicho posicionamiento territorial. Bueno, ahí lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Por favor, compartan, comenten, y si les gusta el video, por favor denle like y nos vemos en el próximo video.